Bienvenidos a un programa especial de debate para el Trapecio TV. Hace 2 semanas debatimos en el canal de Desencriptando la Realidad sobre una posible confederación mediterránea incluyendo el Magreb, Turquía y Oriente Medio. Hoy, en el canal del Trapecio TV, continuaremos aquel fructífero debate. Esta vez nos concentraremos en los casos de Francia, Italia, Marruecos y Argelia, aunque también estaremos abiertos a más derivadas de esta convergencia mediterránea que busca competir con otros bloques o lo que se ha denominado estados civilización, como Rusia, China, India o Estados Unidos. Este último, y más en esta nueva etapa, más allá de los ámbitos en común, se apuntala la disputa de lo que se supone que es Occidente, sumado a la pugna de influencias en Iberoamérica. Hay que decir que los más occidentales del espacio mediterráneo somos precisamente los ibéricos, aunque también somos algo de puente entre Occidente y Oriente, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esa idea de romanidad, que quizá para otros en el otro extremo del Mediterráneo será más de otomanidad, nos puede ayudar a la Europa del Sur, en este caso, para encontrar una centralidad. Desde mi punto de vista, la idea del Mediterráneo es complementaria a la realidad de la Unión Europea o con el espacio diplomático y cultural de Iberia, Iberoamérica y la Iberofonía. Existe, de hecho, un foro de la Unión del Mediterráneo, pero se nos antoja como que se queda como algo corto. Necesitamos algo que tenga operatividad geopolítica y superar también debates en bucle sobre inmigración y europeísmo sin preguntarnos qué queremos hacer para influenciar en el juego político internacional. Como curiosidad diré que un 54% de las costas del Mediterráneo pertenecen a la Unión Europea. Esto es porque hay muchos archipiélagos y penínsulas que lo que hacen es sobredimensionar eso, pero para que veáis, ¿no?, la importancia, ¿no? Bueno, me acompañan, como la otra vez, paso a presentar, Hassan Izquierdo, licenciado en Filosofía por la UNED, escritor, autor de 3 libros, El ser de España, Sufismo metafísico y occidente y freudomarxismo y junguismo, que pueden encontrar en Amazon, y dirige el canal de YouTube Islam Morisco Español al que se pueden suscribir. Igualmente también se pueden suscribir al canal de Roberto, que está con nosotros, el canal de Desencriptando la Realidad, un espacio de análisis de actualidad de libros. Realiza también interesantes perfiles políticos, repasa la prensa y hace directos entretenidos, al igual que Hassan, con invitados. Incluso él, por razones biográficas, también conoce muy bien Francia e Italia y nos puede ayudar a entender bien esa dinámica. La primera pregunta es para Roberto. ¿Qué se puede hacer para unir las dos orillas del Mediterráneo en el caso de Francia e Italia? Hola a todos. Primero de todo, porque claro, es la primera vez que intervengo aquí en Trapecio y estoy encantado de conoceros a los posibles oyentes, ¿no? Luego, decir, para contestar un poquito a la pregunta y empezar con el debate, bueno, se pueden hacer muchas cosas, porque de hecho se estará haciendo, como bien dijimos en el primer debate en mi canal, que como tú mismo señalaste con buen tino, que ya hay como, digamos, unas organizaciones, digamos, asociaciones que ya de alguna forma unen las dos riberas, ¿no? Son evidentemente asociaciones informales, diplomáticas, donde participan a veces incluso presidentes de algunas regiones de España y de incluso creo que algún presidente nacional en alguna ocasión se ha presentado a ese tipo de reuniones. Son informales en el sentido que no se pueden tomar decisiones, ¿no? No se toman decisiones concretas, pero sí que ya hay movimientos, digamos, ¿no?, oficiales. Y luego se puede hacer muchísimo más, claro, evidentemente, porque estamos en un momento histórico, ahora, en un viraje de esos históricos a nivel geopolítico, desde que la administración Trump ha tomado el poder, pues todo el mundo sabe que, y además es más Vox Populi cada día más. De hecho, hoy, este fin de semana, se ha escalado otro poquito más hacia la imperiosa necesidad ya de construir algún tipo de orden aquí en Europa nuevo, es decir, que no cuente ya
con el paraguas de Estados Unidos, tanto a nivel militar como a nivel comercial, digamos. Entonces, de alguna forma tenemos ahí pues una serie premisas que ya se están, digamos, disponiendo de forma natural, ¿no? Y entonces, claro, y dentro de ese batiburrillo de premisas, ese batiburrillo de circunstancias que se están dando, claro, evidentemente lo que estamos planteando nosotros en esta ocasión, ¿no? Que ya tuvo una primera parte, se podría también plantear y quizás la necesidad de plantear algo parecido a lo que estamos aquí manejando se esté, digamos, haciendo casi imprescindible, ¿no? De que hay que redibujar este mapa, hay que redibujar los mapamundis, digamos, de alguna forma, y en ese redibujar, pues podría entrar esa idea que estamos planteando aquí, yo creo que con bastante tino y que creo que sería una idea que nos podría dar una identidad más fuerte, mucho más potente, de cara a esa redistribución de poder que parece que se está dibujando, donde hay como bloques nuevos que están intentando, digamos, asentarse. Y claro, es evidente que Europa tiene que hacer algo para, digamos, ser un bloque autónomo y que pueda, digamos, tomar sus propias decisiones y las propias decisiones que le pueden convenir tanto a ellos como a sus vecinos más inmediatos, que son evidentemente el norte de África, que por derecho natural y por geografía es evidente que estamos condenados a entendernos o a guerrear. Solo tenemos dos posibilidades, digamos. Cuando uno es tan vecino, solo tienes dos posibilidades. O te entiendes muy bien y colaboras y haces un bloque, o te entiendes muy mal y al final te ves condenado a, de alguna forma, estar peleado, ¿no? Estar en O que discordia. otros bloques te roben a los vecinos, Tal cual. que de eso lo hablamos en la última ocasión, de que Estados Unidos Exacto. se ha podido adelantar, Exacto. China también anda por ahí y Rusia también, ¿no? Correcto. Entonces, y en clave más desde la perspectiva francesa e italiana, ¿qué claves, por ejemplo, a lo Sí. mejor se nos escapan a los españoles en el día a día? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, Francia, tenemos que tener en cuenta que Francia, por ejemplo, nos lleva, digamos, un buen adelanto en cuanto a historia reciente por sus evidentes lazos, por ejemplo, con Argelia, que son más que evidentes, ¿no? Y son más que notables. Y ahí tenemos unos lazos que siguen vigentes de una forma o de otra, porque hay muchísima inmigración de argelinos en Francia, eso por una parte. El vínculo Francia-Argelia está todavía bastante vivo en muchos aspectos, evidentemente dañado por los acontecimientos digamos, de la rotura de ser un departamento francés, ¿no? Que fue una rotura violenta, como todos sabéis, o si no lo sabéis, pues algunos de los oyentes que puedan no saberlo, pues hubo una guerra, al final, digamos, hubo una guerra, digamos, bastante cruenta y donde se expulsó finalmente a los europeos, porque no solamente había franceses, también había españoles y en menor medida italianos, básicamente de otras nacionalidades, pero eran los tres grandes bloques, ¿no? Y se expulsaron de Argelia de una forma bastante expeditiva y violenta, porque, bueno, se suponía que también, evidentemente, Charles de Gaulle, en aquella época también, intervino en el sentido de repatriar, digamos, de alguna forma, a sus colonos, porque eran considerados colonos por la nueva, digamos, administración que se estaba dibujando algerina, ¿no? Que quería descolonizar, por lo tanto, evidentemente, su país. Y bueno, y eso fue un episodio traumático, es lo menos que se puede decir, porque algunos ya habían nacido ahí, claro, evidentemente, ya no eran colonos, digamos, de primera mano, sino que era gente que habían nacido ahí, bastante de ellos, de hecho, sobre todo en la parte francesa. Y entonces, bueno, claro, ese vínculo se mantiene de forma agridulce, digamos, ¿no? Porque hay buenos recuerdos, malos recuerdos, hay paz, digamos, se ha superado, ¿no? Eso sí que es lo bonito, se ha superado, digamos, un poquito todo este resquemor a día de hoy y a nivel oficial también, evidentemente. No me consta que haya diferencias, digamos, demasiado abruptas. Y entonces ahí tenemos una primera conexión que se podría retomar con bastante facilidad. De una forma o de otra, tendrían que buscar, evidentemente, afinidades y tendrían que superar los rivales, como bien has mencionado tú, que ya están ahí jugando sus cartas, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. En el caso de Argelia, por ejemplo, como bien apuntó Hassan, Rusia estuvo metida hasta el corbatón, ¿no? O sea, la URSS, mejor dicho. Y evidentemente todas estas cosas quedan, ¿no? El que tuvo retuvo, ¿no? Y donde hubo fuego quedan rescoldos, ¿no?
y evidentemente que deben quedar agentes rusos y deben quedar bastantes cosas, bastantes vínculos, ¿no? Pero yo creo que Francia es uno de los que están mejor posicionados para empezar, digamos, a reanudar ese tipo de relación más estrecha por el tema, por su vínculo con Argelia. También tiene vínculos con Marruecos, pero menores, digamos, de alguna forma. Y luego, pues todo el otro lado del arco, sí que hay vínculos. Todos nos acordamos del famoso episodio de Napoleón en Egipto, ¿no? Y todo ese tipo de historias, pero digamos que son episodios como más esporádicos. Bueno, si ya nos vamos muy siguiendo el Mediterráneo hacia el Líbano y hacia todo ese tipo de lugares, sí que Francia tuvo, si no recuerdo mal, el Líbano precisamente una influencia notable y que todavía perdura en algunos aspectos, me imagino. Y bueno, y entonces tenemos, Francia tiene unas conexiones bastante notables. Sí que es verdad que Francia siempre apostó mucho más al sur, es decir, la África subsahariana es la que realmente ha tenido un yugo, llámalo influencia positiva, porque siempre ha sido una mezcla, ¿no? Todas esas cosas siempre son una mezcla como todo lo humano, ¿no? Siempre hay partes buenas, partes menos buenas, ¿no? De las relaciones. Pero sí que Francia ha dejado una imprenta realmente mucho mayor quizás en la África subsahariana, que todavía dura a día de hoy, aunque últimamente ha entrado en una crisis notable por la competencia una vez más del bloque chino, de Rusia en menor medida y de Estados Unidos, como siempre, que sí que es verdad que están jugando unas cartas así, unas bazas muy fuertes, y los mismos africanos que se cansaron un poquito también del dominio francés, del tema del el famoso franco, digamos, africano, ese dominio que siempre, digamos, esa sombra de Francia, ¿no? Alargada. Así que es verdad que los africanos hoy en día del siglo XXI, con más educados, digamos, con mucha gente que se ha repatriado para intentar sacar a sus países de la pobreza, habiendo estudiado en Francia o habiendo estudiando en Europa en general, como un cansancio, hay como digamos, hay como unas ganas de quitarse de encima a Francia, ¿no? Y de creer que Mm. a lo mejor esos nuevos invitados serán más justos o más bondadosos o más... Bueno, eso es una decisión que ha tomado África o muchos países africanos y que a ver cómo les sale la jugada, ¿no? Pero evidentemente Francia está en retirada, en definitiva, de la África subsahariana y por lo tanto podría concentrarse, y de hecho me consta que se concentran más en la África más cercana geográficamente, porque una de las razones en la que Francia está en retirada también evidentemente es económica, ¿no? O sea, el costo ya, digamos, beneficio, digamos que el costo-beneficio, gasto, ya no salía a cuenta porque realmente la Armada francesa estaba desgastándose mucho en campañas bastante estériles muchas veces, con bastantes bajas. Y bueno, también el público francés se acabó cansando un poco, ¿no? De no ver resultados, digamos, factibles y además Sí, sí, el sí. nivel de resultados que se pide hoy en día en el siglo XXI es mucho más alto que se podía pedir en el siglo XX, ¿no? No es un simple beneficio económico lo que se Sí, pide. sí, sí. Bueno, en esos aspectos, sobre todo de África subsahariana, que también está el tema de la lusofonía, pues realmente ahí hay varios elementos que a lo mejor ya nos desbordan un poco el ámbito del Mediterráneo, pero sin duda África es un capítulo inevitable, ¿no? Hemos hablado de Argelia, ese equilibrio o ese enfrentamiento, ¿no? Entre Argelia y Marruecos es una de las claves, ¿no? También para entender también algunos conflictos que ha habido entre Francia y España, ¿no? Y en algunas ocasiones Francia estaba más cerca de Marruecos y España de Argelia. Ahora mismo parece que la cosa está pues con tiranteces, pero España en teoría aproximándose a Marruecos, pero con muchos temas así soterrados. Bueno, primera pregunta para Hassan. ¿España puede llegar a un acuerdo con Marruecos de beneficio mutuo en relación con todas las disputas que tenemos abiertas o soterradas? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, don Pablo, por esta invitación al canal El Trapecio TV. Me congratulo de asistir por primera vez y saludos también a don Roberto. Este es como la segunda parte del vídeo que hicimos en el canal de Roberto Desencriptando. Respecto a tu pregunta, sí, ahora mismo pues son tres frentes que están en vías de resolución, coincidiendo con el aniversario, 50 años después de la Marcha Verde, en 1975. 2025 se cumplieron 50 años y un primer paso fue precisamente el 31 de octubre de 2025,
es decir, la noche de Halloween, Steve Witkoff presentó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la ONU en su conjunto un documento que se llama la Resolución Azul. Este documento, la Resolución Azul, que si quieres luego leemos, lo tengo por ahí, pues establece que la solución más factible es la propuesta marroquí del MECSEN de una autonomía para el Sáhara. Lo interesante es que de los 7, creo que son miembros del Consejo de Seguridad Permanente, del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, votaron que sí a favor de la resolución azul de Steve Witkoff, que es mano derecha de Trump y el segundo de su yerno Kushner. Es judío, igual que Kushner, tiene bastantes relaciones con el Estado de Israel y con negocios con los Emiratos. De hecho, gran parte de su fortuna viene a través de un negocio de inmobiliaria que hizo con los Emiratos. Alemania, España, no, perdón, que no está en el Consejo de Seguridad Permanente, ¿no? Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, estos 4 votaron a favor de la resolución y votaron, se abstuvieron los otros 2 gigantes, China y Rusia, se abstuvieron. Nunca había sucedido que se abstuvieran en este tema, pues eso ha sido un paso, ¿no? Un paso a favor de los imperativos americanos y marroquíes, ¿no? Argelia no participó, no, es curioso, no fue a la votación, no estuvo presente, ¿no? Muchísimos más países, aparte de los del miembro del Consejo de Seguridad, votaron a favor de la propuesta. La propuesta, aparte de que lo de la autonomía propuesta por Marruecos es lo más realista, también establece que debe haber algún tipo de ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de referéndum, a partir del cual un referéndum el Sáhara realice su derecho de autodeterminación, tal y como los tribunales establecieron en 1975 una resolución judicial de la Corte Suprema Internacional, si no me equivoco, que, bueno, a mí no me convence mucho eso, pero es lo que hay, ¿no? Son hechos consumados, cada uno aquí ya, más allá de idealismos de una parte y de otra, estamos en la Realpolitik, ¿no? En la Realpolitik a nadie, ni a una parte ni a otra, le acaba de gustar todo. Por ejemplo, para la parte marroquí, esa sentencia sobraría, pero para la parte saharaui, pues sobraría también esta resolución, ¿no? Hace poco se han reunido. Hay que decir que Estados Unidos, la administración Trump, declaró grupo terrorista, creo que por primera vez también, al Polisario. O sea, el Polisario está ahora mismo oficialmente declarado como organización terrorista por parte de Estados Unidos. ¿Y cómo te imaginas tú un proceso de creación de una autonomía y de, no sé, de cierta pacificación, incluso legalización de algún partido autonomista? ¿Eso lo ves o es más bien un subterfugio, una manera de ganar tiempo? Sí, ¿Cómo lo yo creo. ves? Justamente hace unos días que Su Majestad Muhammad VI, ha propuesto implementar ya este plan, cumplir con la resolución azul, y ha propuesto 2 cosas: una autonomía para el Sáhara, un referéndum, pero este referéndum no será realizado única y exclusivamente en territorio saharaui, sino un referéndum vinculante, pero en todo el territorio marroquí, similar a cuando hubo aquellos Café referéndums. para todos, o sea, va a haber más autonomías en Sí. Marruecos. Eh, en principio, de momento, solo para el Sáhara. Solo. De momento, solo para el Sáhara. Va a tener un estatus especial, va a poder recaudar impuestos. Bueno, son unas líneas maestras. En el Quebec, cuando se han votado los referéndums de independencia, también, bueno, había todo un criterio que España en su momento pues se miró en espejo de Quebec, de mirarlo municipio a municipio. Cuando hubo el tema del procés catalán, muchos planteaban que si se votaba un referéndum, la única manera constitucional de hacerlo es que se votara en todo el país, ¿no? Lo que Marruecos ha propuesto ahora es que se vote en todo el país, entonces, pero también se mirará con lupa el resultado específico que haya en el Sáhara.
Ahora, el resultado específico que hay en el Sáhara, también la propuesta del rey de Marruecos incluye el retorno de los saharauis que están en Tinduf, en el campamento de Tinduf, podrían retornar, y el documento que ha presentado el rey propone también una amnistía general para todos los presos del Polisario e incluso para los exiliados en Argelia, en Tinduf y en otros lugares que hayan estado involucrados en el grupo de Polisario. Habría una amnistía general, es decir, podrían retornar, no se les pediría cuentas, sería una reconciliación similar a la que hubo en el paso a la transición española, ¿no? Con esa amnistía general de una parte y de otra, sobre todo de jerarcas del régimen franquista a los que se les amnistió, o sea, a Carrillo y a otros disidentes del franquismo que también se les amnistió. Cuando hubo el procés, pues ahora en España, hace poco, dictó también, y el Tribunal Constitucional la aprobó una amnistía para pues los líderes del procés, ¿no? Para los líderes del procés, lo que ha significado también pues una pacificación, convivencia del problema del conflicto catalán. En el caso marroquí, pues es el mismo modelo. También en Inglaterra, pues pasó algo similar, en Reino Unido, perdón, cuando la propia reina de Inglaterra, si nos acordamos, le estrechó la mano al dirigente del brazo político del IRA, al dirigente del brazo, en una reconciliación también. Pues Marruecos no va a ser menos, va a dejar aparte revanchismos o es realpolitik y va a estrecharle la mano, le tiende su mano a los líderes de Polisario, a los refugiados de Polisario, aunque estén manchados digamos, de sangre, pero va a haber una amnistía general, ¿eh? y una autonomía. Y en relación a Ceuta y Melilla, ¿tú crees que si España se vuelca en apoyar esa parte de la autonomía para el Sáhara, puede tener una cierta paz durante varias décadas en relación a Ceuta y Melilla? Porque siempre se dice que llegan a un acuerdo, pero después no se ve en la práctica, por ejemplo, el tema de las aduanas y tal, que funcione. A veces se dice una cosa y en la práctica es otra, y hay como una desconfianza mutua, que no se sabe muy bien. No sé quiénes son los interlocutores reales, ¿no? de esa relación, ¿no? Incluso está de por medio esa polémica del espionaje, ¿no? A Pedro Sánchez. Antes de entrar en el tema de Ceuta y Melilla, Pablo, si me permites, Sí. sobre el tema del Sáhara, desde hace poco que España no rompió el convenio que tenía con los saharauis de asilo político y de nacionalidad y residencia, facilitar nacionalidad desde hace tiempo que no, pero facilitar la residencia y asilo político, hace poco que España lo rompió. Eso ha llevado a que muchos saharauis en la zona marroquí, digamos, no los de Tinduf, hayan tirado la toalla y hayan dicho que no les interesa, o sea, el beneficio que obtenían antes por parte de España ya lo han perdido, ya no tienen nada que ganar, ni de una parte ni de otra, pues lo que más les interesa es el realismo, que es ser una autonomía dentro de Marruecos, que la situación, el limbo en el que está ahora. Se ha votado ya en referéndums, digamos, de constitución de Marruecos en 1992, en 1996 y en 2011. En 3 ocasiones en el territorio del Sáhara marroquí se ha votado y ha salido el sí a la constitución marroquí, la de 1992 durante Hassan II, que fue la primera que se votó después de la Marcha Verde en todo Marruecos, pero también en territorio saharaui. Había habido constituciones previas, pero que no se votó en territorio saharaui. En 1996 también, bajo Hassan II también. Y la de 2011, la constitución de 2011, el reinado de Mohamed VI, también se votó en sí. Hay que decir que el Sáhara, dentro del reino Marruecos actual, con capitán el Ayoun, la mayoría de la población son promonárquicos y tienen sentimiento marroquí. Se ve cuando ha habido pues, los tipos. Pero ha habido también cambios en cuanto a repoblación, Sí, cambios demográficos importantes que explican también esa evolución. Aunque es verdad que ahora mismo ellos no esperan ningún tipo de intervención española, como por ejemplo Portugal sí que lo hizo con
Timor Oriental, evidentemente eso era en las antípodas, ¿no? Y no influenciaba al interés nacional de Portugal directamente, y en este caso el español sí, porque tenemos varios episodios abiertos de conflicto con Marruecos, como es el caso de Ceuta y Melilla, y a lo mejor otros resquemores anteriores. Pero para concentrarnos en las claves para las personas que nos están viendo y que puedan entender un poco más, ¿cuáles crees que serían las teclas para pulsar, para evidentemente bajar la hispanofobia allí de un sector, que entiendo que es un sector, hay otro que no, que hay hispanofilia, y lo mismo en España, de qué manera esa maurofobia reducirla? ¿Qué teclas tú darías y si es posible llegar a acuerdos? Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay que tener en cuenta que los dos equipos más queridos en Marruecos son el Barça y el Madrid a nivel futbolístico. O sea que ahí hay una hispanofilia deportiva. Luego este Mundial de 2030 entre Portugal, España y Marruecos realiza esa idea de Unión Mediterránea que estamos hablando en estos programas y es una forma de reconciliación. La relación entre los dos monarcas, español y marroquí, es excelente. Se llaman a sí mismos hermanos. Eh, la propia princesa Leonor pues es amiga de Moulay Hassan Zalata, del príncipe Hassan III, y cuando ha habido los triunfos de la selección marroquí en el Ayun lo celebraban los saharauis, la población hoy, y más ahora que no tienen esas prerrogativas que tenía con España, pues es muy proclive al statu quo. Y los de Tinduf, si les van a dar la amnistía, pues seguramente también hace poco que se han reunido con la administración Trump. Lo mismo Tebboune, el presidente argelino, se ha reunido con la administración Trump, que le está metiendo caña y que le ha dado un margen de 6 meses para que acepte esta solución marroquí de autonomía. De la parte marroquí, hispanofobia no hay realmente. El Instituto Cervantes está activo en varias ciudades marroquíes. No, pero Hay sabes bien que nos vigilan y que nos tienen, o sea, porque a mí me han contado que es una relación parecida con la de Portugal. En Portugal sí que hay un sector minoritario, pero con bastante influencia en el Estado, que sí que tiene hispanofobia. Y en Marruecos me han explicado que un poco también es así, o un amor-odio, vamos a decirlo así. Y entonces sí que hay, y ha habido una política de presión fuerte. Yo sé que no les gusta por las cosas que se dicen por televisión o cómo se refieren a su monarca, y lo entiendo, y a otros prejuicios que circulan por las televisiones, pero también nosotros sentimos también a veces una cierta agresividad. Evidentemente van intercambiando cromos por aquella recepción que hubo, ¿no? nadie. Sí, del Frente Polisario, pero claro, meter niños así a presión por la frontera, pues más que feo, ¿no? Es algo, pero no se hace entre amistad, entre países amigos, ¿no? Y después que no parece que queden las cosas claras, es decir, que no, los acuerdos no llegan y digo una cosa y hago otra. Entonces queda toda esa nebulosa, ¿no? Entonces yo no sé si en algún momento dado realmente se puede construir una relación de plena lealtad, ¿no? Que creo que sí, que por ejemplo en el combate antiterrorista sí que existe. Yo creo que del lado español, cuando acusan mucho a Pedro Sánchez, ¿qué le debe a Marruecos? Yo creo que en última instancia, más allá de las polémicas de espionaje y otras cosas, hay algo de fondo que España no quiere perder, que es la cooperación antiterrorista, que yo creo que eso sí que lo separa a Marruecos y ahí no hay ningún problema. Pero a otro nivel sí que ha habido cosas feas, ¿no? Patadas por debajo de la mesa, ¿no? Sí, sí, lo que comentabas de aquella crisis de Ceuta, hay que decir que el Reino de Marruecos reconoció la unidad nacional de España cuando hubo el tema del procés catalán, que podría haber amagado como algunos otros países, Estado de Israel, por cierto, amagar con no reconocer, o sea, reconocer al procés y declarar su adhesión a un eventual sí, su adhesión, y no lo hizo, ¿eh? O sea, ni tampoco se puso perfil, sino que apoyó la unidad de España, ¿no? Y el statu quo español. Bueno, el tema de Ceuta y Melilla que preguntabas antes, hay que decir que Marruecos recibe ahora mismo muchísimo dinero de parte de la Unión Europea por controlar las fronteras de Ceuta y Melilla. Recibe muchísimo dinero por ese control.
Si, hay que decir también que la población de Ceuta y Melilla, mayoritariamente, no solo la de origen del resto de la península, o sea, peninsular, sino la que es musulmana o rifeña, en el caso de Melilla, árabe ceutí, en el caso de Ceuta, es mayoritariamente a favor del statu quo y de permanecer dentro de España. Hay que tener en cuenta que eso les posibilita tener nacionalidad española, pasaporte europeo, y si pasaran a formar parte del Reino de Marruecos, perderían todo eso. Perderían la nacionalidad europea, española, el pasaporte europeo, sería un drama, y además perderían los servicios sociales españoles, tipo SEPE, tipo todo lo que hay, ¿no? Y no les interesa. El Reino de Marruecos es perfectamente consciente de que a la población de ahí, al grueso de toda la población de Ceuta y Melilla, no les interesa. No contaría con el respaldo de la población ni de Ceuta ni de Melilla. También es consciente de que si eso pasara ¿Tú por la descartas que hubiera una invasión en 10 años vista? ¿Tú descartas? Descarto eso porque no es un negocio rentable a nivel económico. Perdería ese dinero que le da la Unión Europea por vigilar esos puestos fronterizos. Ya Marruecos no tendría ni ese dinero ni posible instrumentalización de eso como chantaje, como lo que tú comentabas del episodio de Ceuta. Tampoco podría jugar a presionar con eso. O sea, perdería dinero y geoestrategia, ¿no? Perdería las dos cosas. Lo único que podría ser un capital simbólico a futuro. O sea, no un capital geopolítico ni económico, sino un capital simbólico hemos recuperado en la narrativa. Sí que es verdad que en la narrativa oficial aparece la bandera de Marruecos con Ceuta y Melilla, incluso Canarias, pero es más una cosa retórica que otra cosa, pero aparece como perteneciente al Reino de Marruecos. Zapatero mismo posó con ese mapa en su visita a Marruecos en una ocasión. Se armó bastante revuelo porque posó con ese mapa. Hay gente que ha pertenecido al gobierno de España, como la ministra Trujillo, que ha declarado que ser partidaria de ella lo ha llamado descolonización de Ceuta y Melilla, derecho de autodeterminación y volver a Marruecos. O sea, ella ha sido muy drástica en sus declaraciones. José Bono también es próximo a lobby. Yo no. Pero que ellos están de alguna manera integrados a ese mundo, ¿no? De allí. Bueno, voy a dejar ahora la palabra a Roberto. Roberto, tú libremente, si quieres hacer una transición de este tema a otro ámbito más amplio del Mediterráneo, tú mismo nos podemos interrumpir sin problema. Bueno, yo más que nada sí que me gustaría seguir con el argumentario de antes porque me dejé Italia. Me he dado cuenta que me Sí, dejé sí, Italia sí. por Italia. Adelante. Tiene mucha enjundia ahí del norte de África también, porque como todos sabéis, tuvo su relación con Libia, una relación muy estrecha, que sigue, de hecho, a día de hoy, porque el tema de la energía siempre ha estado muy ligada a Italia, tiene la famosa, yo no sé si es la Agip o la otra, tiene dos grandes gasolineras, bueno, grandes empresas de gasolina y otros combustibles, como Italia es el equivalente de Repsol, digamos, y de Cepsa, ¿no? Que una se llama Agip y la otra se me escapa el nombre. Pero el caso es que hay una relación muy estrecha con Libia, la ha habido siempre. De alguna forma se medio rompió cuando el famoso ataque coordinado por Estados Unidos de la OTAN, ¿no? A Gaddafi. Ahí hubo un poco de rotura, porque, claro, evidentemente, pues Gaddafi, que había siempre un aliado de Italia muy estrecho, con un hijo incluso jugando en la Serie A. Recuerdo esa anécdota, un hijo de Gaddafi jugando al fútbol italiano, no sé si llegó a la Serie A, pero a la Serie B seguro. Fue profesional o semiprofesional jugando al fútbol ahí en Italia. Y bueno, fue claro, evidentemente, una cosa pues, muy mal recibida por el clan de Gaddafi, ¿no? Que Italia se uniera de forma simbólica, porque no me consta que hubiera. Yo no creo que participaran de forma muy directa al ataque, pero sí que prestaron sus bases, digamos, recargaron gasolina a los portaaviones americanos o a los franceses, en fin, hicieron de apoyo logístico, ¿no? Digamos. Y luego también está esta historia con Túnez, que no tenemos que olvidar también la de Bettino Craxi, ¿no? El famoso Bettino Craxi, el famoso incidente diplomático que se formó porque Túnez se prestó a refugiar a Bettino Craxi, que era, pues según muchos, bueno, tenía vínculos con la mafia, vamos a decirlo suavemente, ¿no? Y que fue realmente una persona muy, muy controvertida en Italia y acabó sus días, de hecho, en Túnez, ¿no?
Y entonces, entre Túnez y Italia también siempre había una relación bastante estrecha, convulsa en algunas ocasiones, pero estrecha porque desde Túnez, de hecho, parten muchas pateras hacia la famosa isla donde llegan antes que a ninguna parte, que yo creo que es una isla próxima a Sicilia, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que hay un gran campamento de migrantes allí. Y siempre ha habido mucha polémica, porque no sé si os acordáis de un incidente también con un barco de una ONG capitaneado por un español, precisamente, que estuvo ahí bloqueado durante bastante tiempo cuando en la coalición del gobierno italiano estaba la Liga Norte, que es un poco el equivalente a Puigdemont, para que nos entendamos. Entonces, Italia, pues evidentemente tiene unos vínculos muy... Y luego ya sabéis todos, recordaréis el episodio de Somalia, de Eritrea, bueno, en fin, todo ese tipo de vínculos de Italia un poquito más abajo, ya digamos, ¿no? Tirando más para abajo. Todo eso en la historia reciente, ¿eh? Porque, bueno, evidentemente si nos remontamos a siglos, tenemos el Imperio Romano, etc., etc., ¿no? Pero realmente hay un vínculo muy estrecho también que con Libia, de hecho, y Túnez, Italia sería un gran apoyo y de gran ayuda para establecer algún vínculo porque tienen relaciones muy estrechas a día de hoy, a día de hoy es más de control de la inmigración, por ejemplo, y con Libia todavía el petróleo, pero con Túnez también hay grandes acuerdos para controlar la inmigración que sale de Túnez, eso por una parte, pero no solamente, sino que hay también muchos acuerdos comerciales, ¿no? Entonces Italia también evidentemente siempre ha tenido esa bota, ¿no? Mirando para el Mediterráneo y mirando para abajo, claro, quiero decir, para el sur del Mediterráneo, evidentemente. Sicilia, que está aún más próxima si cabe, y claro, evidentemente es un actor, sería un actor que no se podría contornear, o sea, es incontornable, ¿no? Quiero decir, en unos posibles acuerdos con el norte de África y ellos se tendrían que ocupar pues ese sector, que es el sector que más evidentemente les puede, digamos, controlar o pueden, digamos, participar, que es el digamos, la Libia y Túnez por proximidad geográfica, ¿no? Pero que pueden participar perfectamente de posibles acuerdos digamos, de vínculos que se podrían establecer, ¿no? Italia es un actor, yo creo que clave, ¿no? Junto con Francia y España, evidentemente. Grecia, porque desconozco más, pero Grecia me imagino que deben tener, claro, evidentemente ellos tienen más el vínculo con Turquía, que es un vínculo de amor-odio, más odio que amor en muchas ocasiones, porque tienen muchísimas islas en disputa. Pero Grecia, evidentemente, también es un actor, me imagino que muy, muy, muy importante en un posible acuerdo, en las posibles estrategias, porque es que está mirando tanto a Oriente Medio, ¿no? Como tocando a Turquía, y evidentemente justo debajo de ellos tienen también a Libia y a Egipto, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que ser un actor importantísimo también en una posible unión Es mediterránea, que ¿no? es curioso, es esa paradoja, ¿no? De que tenemos, pues, a lo mejor un estilo de vida o unos elementos en común, gastronómicos, culturales. Evidentemente esto es difuso y hay un montón de pluralidad, porque el hecho del Mediterráneo también es una reivindicación de pluralidad, de intercambio de cultura, ¿no? De siglos atrás, pero también es un escenario de conflictos impresionante, ¿no? Y quien logre unir todo eso, que claro, probablemente quien logra unirlo es a la fuerza, no como queremos hacerlo, claro, de libre voluntad, pues va a ser un mago, ¿no? Porque claro, tú mismo lo has dicho, Grecia y Turquía, pues es una enemistad muy, muy fuerte. Sabemos que también los intereses de Turquía van hacia el sur y hay otra enemistad fuerte, ¿no? Después ya no digamos Israel, Gaza, ¿no? Palestina en general, después está Egipto y todas las divisiones que hay internas en todos los países del norte de África también, ¿no? Pero bueno, oye, también una idea ayuda a entendernos, una idea ayuda a que el máximo de países se intente agrupar y puede haber varios niveles, ¿no? Como lo ha demostrado la Unión Europea, pero a lo mejor puede haber un nivel comercial, otro nivel de cooperación mayor, otro más político. El tema es eso,
y aprovechar, yo creo que también el tema de inmigración, es decir, que siempre estamos debatiendo ensimismado la inmigración. Oye, pues vamos a utilizarlo como un activo político, es decir, si tenemos a gente con doble nacionalidad, ya de la primera, de la segunda generación, ¿por qué no nos puede servir esto una herramienta de diplomacia, de intentar unir el Mediterráneo, que llevamos tanto tiempo divididos? Y eso, pues, evidentemente sería una bomba para la geopolítica internacional, si se consiguiera hacer, porque en realidad, evidentemente, hay otros debates de otros geopolitólogos que ha estado muy de moda, que es el euroasianismo, ¿no? O la unión de la Unión Europea con Rusia, pero que claro, con el conflicto de Ucrania se ha visto que eso es muy complicado y además que hay una discordancia de valores en general, aunque dentro de Europa hay que decir que hay mucha pluralidad, hay diferentes visiones. Lo que pasa que también hay una disrupción que es la de Estados Unidos, que nos pide ser independientes de ellos en cuanto a las ayudas suyas, pero después nos pide que compremos sus productos, ¿no? Como una especie de convertir a la OTAN en un espacio de coloniaje por parte de Estados Unidos, ¿no? Y justo recientemente ha sido el discurso de Marco Rubio en la célebre conferencia de seguridad de Múnich, y donde ha sido más elegante que Vance. Sabemos que, claro, que Marco Rubio no tiene ese discurso tan acentuado antieuropeo, pero sí que sigue esa línea y es irónico, ¿no? Porque él denuncia la inmigración y yo entiendo que evidentemente tú puedes decir que la inmigración en exceso puede ser malo, pero tienes que explicar que la inmigración, si no es en exceso, es buena. Entre otras cosas lo demuestra él, Marco Rubio y su familia, o Trump, que también es hijo y nieto de inmigrantes, ¿no? Entonces, en todo este escenario internacional y todos estos debates de geopolítica, ¿cómo veis este espacio del Mediterráneo de disputa general? Claro, Hassan, claro que... o bueno, Roberto, Perdón, no, no, sí, que tuve la palabra. Sí, Hassan, y si queréis intentar eso, intervenciones sí. para que vaya más ágil de Sí, a partir de debate, ahora y podéis interrumpir, ¿vale? a partir de ahora lo haremos así. Sí, bueno, respecto a lo que decíais de Gaza, Palestina y Ucrania, Brzezinski, que era del Consejo de Relaciones Exteriores, en su libro El Gran Tablero Mundial, decía que, siguiendo a Mackinder, que quien controle, que esos dos lugares son los dos pivotes geoestratégicos del mundo. En concreto, pero más que Palestina, sobre todo él apuntaba a Irán, donde hay el conflicto ahora, y a Ucrania. Y qué casualidad que son los dos sitios donde que están enquistados y donde hay conflicto. Y decía en el subtítulo de su libro, el Gran Tablero Mundial, los imperativos estadounidenses para el imperio estadounidense, ¿no? Quien controla esos dos lugares controlará el mundo, ¿no? Porque son de importancia total, tanto Ucrania como Irán, Oriente Medio en general y en particular Irán, son pivotes geoestratégicos, porque están en una zona de roce, en una zona de frontera, ¿no? Ucrania, pues, qué decir, ¿no? De materias primas y frontera entre Rusia y Europa. E Irán, pues, que es el país que prácticamente tiene más fronteras del mundo, tanto, ya sean terrestres o marítimas. Hace frontera, pues, prácticamente una cantidad de países ingente, ¿no? Creo que 12 países o más. Y su tamaño es, pues, como toda Europa occidental. Entonces son de gran importancia esos dos territorios y que están en la periferia del Mediterráneo. En la periferia del Mediterráneo, si entendido el Mediterráneo de una manera a grosso modo, pues se pueden incluir ahí. Y en esa periferia del Mediterráneo es donde está el centro del mundo y donde se juega el tablero mundial, ¿no? Por eso, claro, el Mediterráneo es tan importante porque es la zona, digamos, entre Occidente y el centro del mundo, donde roza en su parte periférica con el centro del tablero mundial. Y Occidente ha sido y es la punta de lanza todavía mundial, ya sea angloamericana o su sucursal europea, y hace frontera con el centro del mundo, pues de ahí la importancia del Mediterráneo, ¿no? Roberto. Sí, sí, yo quisiera eso, sí, sí, o sea, que decir, refrendar las palabras de Hassan. Evidentemente no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad ni ninguna
no es casual para nada que efectivamente ahora mismo las guerras calientes, una en preparación y la otra, que por desgracia lleva ya, no sé si vamos para 3 años, si no me equivoco, sea Ucrania e Irán. Evidentemente son las plataformas logísticas naturales de unión entre, digamos, continentes y fuerzas, que es verdad que por unas razones y por otras, quien controle esos dos sitios bien controlados, pues evidentemente tiene muchísimo ganado, ¿no? Muchísimo ganado a nivel estratégico, a todos los niveles, ¿no? Porque Irán, evidentemente, es el pivote natural entre dos mundos. Es realmente la frontera entre Asia y Europa y África, entre tres mundos incluso, ¿no? Porque desgraciadamente nunca mencionamos África porque siempre es como el actor secundario Bob, ¿no? Es, es un poco por falta de fuerza ahora mismo, no por falta de importancia, sino por falta de fuerza, es un actor que no se le puede, digamos, considerar como un actor autónomo, ¿no? Entonces siempre se habla evidentemente, de Asia, que sí que es un actor autónomo, aunque habría muchos matices que añadir ahí, porque no toda Asia es potente, ni toda Asia es fuerte, pero sí que es mucho más autónomo que África, ¿no? Y Europa, evidentemente, sí que es un actor autónomo, vasallado y digamos, vasallizado por Estados Unidos en la actualidad, pero que, como bien debatía yo ayer precisamente con Raúl de Liquidistante, ¿no? En su canal, no hay que olvidar que es que, claro, siempre se nos escapa cuando tenemos un poquito de manía de Estados Unidos, porque es la que manda, ¿no? Que es nuestro hijo. Es decir, es nuestro hijo pequeño. Es decir, lo hemos parido nosotros. Es un hijo de Occidente, es un hijo de Europa. Entonces, de alguna forma o de otra, sí que se le puede, digamos, combatir, de alguna forma, digamos, pedir que no nos que no tenga un vasallaje negativo sobre nosotros, pero combatirlo a muerte o combatirlo con una guerra caliente o romper relaciones en un plan, digamos, estricto y realmente fuerte, habría que pensar eso mucho, porque es como, digamos, quitarle la pensión a tu hijo, ¿no? O sea, es como, digamos, echar definitivamente de tu casa a tu hijo y convertirlo en un enemigo de la casa. Entonces claro, es complicado, no hay que perder de vista quién es quién tampoco en ese tablero. Es decir, sí que es verdad que para mí, por ejemplo, de una forma también, por muchas razones, el norte de África, por ejemplo, para mí es también un pequeño hijo o un primo hermano, en ese caso más que un hijo, el nuestro, y que tiene que volver a casa de alguna forma, ¿no? O llámalo como quieras, o lo tenemos que invitar a que siga en casa, o tenemos que buscar un acuerdo para compartir una casa común, ponerle los adjetivos que queráis o la fórmula que queramos, pero con el hijo americano, a ver qué hacemos, ¿no? Porque habría que, digamos, reconducirlo, quizás, reconducirlo, llamarlo al orden, eso sí, y de alguna forma hacerle ver que no tiene que ser tan tiránico con el abuelo, Mm. y que no tiene que ser tan malo, pero sí que es verdad que es una relación de amor-odio que vamos a tener que gestionar muy bien, ¿no? Porque Estados Unidos, al fin y al cabo, en muchos aspectos, por valores culturales, por influencia cultural, porque son, de alguna forma, hay muchísimas familias que todavía tienen vínculos con los americanos y viceversa, etcétera. Es una relación es muy compleja y habrá que saber manejarla porque a la hora de escoger, por ejemplo, Dios no lo quiera, en un conflicto de verdad caliente, otra vez, tipo Tercera Guerra Mundial, donde realmente se formaran unos bloques antagónicos a Occidente, evidentemente que nuestro único aliado natural sería Estados Unidos, eso no lo tenemos que olvidar. Quiero decir, dudo mucho que en una guerra caliente de verdad fracticida, donde hubiera realmente un combate muy, 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 muy sanguinario, dudo mucho que fuera de Estados Unidos podríamos encontrar un aliado verdadero. O sea, un verdadero aliado que realmente, digamos, estuviera... Que esa fue una de las conclusiones que hicimos en aquel debate sobre la OTAN y la Unión Europea, que decía que la ventaja es que la futura, que a lo mejor Claro, ese consuelo no es muy allá, que la próxima guerra mundial no va a ser entre potencias europeas. Siempre eso no se está poniendo en cuestión, sino que va a ser con otras. El tema es, ¿Europa qué va a hacer si hay un conflicto de ese tipo? Claro, un cierto oportunismo es decir, me voy con la potencia
ascendente, no con la que va bajando, pero también ha habido un subidón de propaganda desde la guerra en Ucrania en cuanto a decir que había un nuevo orden multipolar, a decir que Rusia, entre Rusia y China, uno con la economía y otro con los misiles, ya tenían el poder mundial y Estados Unidos estaba en retroceso y nada. Y precisamente Trump ha reaccionado a todo eso, también manteniendo esos niveles de dividirse el mundo, de cada uno en su patio trasero, pero también sin renunciar a intervenir como policía del mundo, o sea que siendo ambivalente, ¿no? Y realmente, de momento, Trump está teniendo cierto éxito. Vamos a ver si hay inflación o no hay inflación, los resultados económicos que tengan los próximos trimestres. Pero, claro, esa idea de que, uy, uy, nos tenemos que tirar por China, porque a lo mejor entre China y Rusia, pues hay gente que prefiere China, ¿no? Pero claro, ahora la gente ha visto y dice, hostia, es que Estados Unidos no está tan flojo como parecía, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tenéis sobre esto? Sí, 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 Hassan quiere intervenir. Sí, bueno, justamente hoy, 15 de febrero, no sé si lo habéis leído en el digital El Confidencial, ha aparecido una entrevista que hablaba del tema que estamos hablando hoy, precisamente, y del Imperio Romano. Es de John Gray, el filósofo británico, le hacía una entrevista en El Confidencial y decía cosas muy interesantes sobre lo que él cree que va a ser el futuro de Europa, ¿no? Y él es bastante pesimista. Él es crítico con Fukuyama, la idea del fin de la historia, con bueno, los hechos le han ido dando la razón porque viene diciendo esto desde hace tiempo, la guerra de Ucrania, el auge de los populismos, pues todo eso le ha ido dando la razón de que el proyecto europeo está en crisis, ¿no? Y él lo que ha dicho en esta entrevista se ha reafirmado y dice que él cree que de aquí a poco que la Unión Europea, tal y como la conocemos, según su diagnóstico, va a desaparecer. Esto de que la Unión Europea va a desaparecer, se lo he oído decir a mucha gente, un analista marroquí que viene a mi canal, Abdullah Abadi, me lo ha comentado varias veces, que le llegan informaciones fuertes de la parte marroquí de esto, y que se va a, o sea, que la Unión Europea tal y como Sí, pero para que eso llegue, yo necesito que alguien me lo teorice. ¿Cómo se llegaría a ese momento? Que con la victoria de AfD y el Frente Nacional, pero es que estas extremas derechas también se coordinan europeamente. O sea que ellos a lo mejor cambiarían algunas cosas, pero si lo hegemonizan, no creo que lo disuelvan, ¿no? ¿Cómo tú ves la destrucción? ¿A mediante una guerra? ¿Mediante o estos teóricos? Porque yo también he visto mucha gente que desde fuera, por antieuropeísmo, preanuncian constantemente, pues eso, la decadencia de Occidente de toda la vida, ¿no? Pero la decadencia de la Unión Europea también, y en cambio los pasos han sido a ser más conscientes de que hay que mantenerse unidos. Entonces, ¿tú qué crees que teorizan? ¿De sucumbir por las extremas derechas ganando o porque hay un acontecimiento bélico o qué crees? ¿O bueno, es antieuropeísmo? John Gray, él no es de principio ni antiliberal ni Sí. antieuropeísta, es un pesimista que contempla este escenario sin sumarse a él de manera entusiasta, ¿eh? Y no lo vincula al éxito electoral de los partidos populistas, sino a una dinámica que él ve objetiva en el propio desarrollo. Él compara la decadencia del Imperio Romano con la decadencia de Europa y ha No, a ver, dado el peso varios. mundial está claro. Del peso mundial podemos perder, pero yo creo que sí que el europeo es capaz de reinventarse y está también recibiendo influencias de fuera y la demografía pues tiene fuerza laboral para plantear cualquier tipo, lo planteaba Roberto en el directo ayer, de reindustrializarse si es necesario, si hace falta cambiar todo de arriba abajo, lo puede hacer, tiene elementos también en el pasado para inspirarse. O sea, yo puedo entender que a lo mejor esa parálisis o esta cosa desconcertante nos puede llevar así, a quedarnos un poco al margen, pero no ir a la hipérbole de que se Bueno, destruye la Unión Europea, ¿no? él plantea que se va a federalizar y que va a ser integrada en otros bloques geopolíticos mayores. Él plantea en la entrevista que una parte de Bueno, pero Europa eso es va trocear a y Rusia, ir una parte a claro, Rusia. como Hungría, que prácticamente ya lo está, ¿no? Hungría prácticamente ya está bajo Que la. hoy Marco Rubio está en Hungría en plena campaña electoral con Orbán, que también eso es un punto que veremos a ver en qué acaba
aquello. ¿Y qué otras partes? ¿El mundo anglo se quedaría con una parte de Europa? ¿O qué? ¿O Bueno, Francia? ¿O...? el Reino Unido ya está fuera de Europa, ¿no? Desde el Brexit y en realidad lo estaba desde antes del Sí, Brexit. pero decías que se troceaba y se lo quedaban diferentes bloques. ¿Los otros Sí, bloques quiénes no he serían? podido leerla entera, solo resúmenes de la Sí, misma, porque no sí. soy suscriptor de Confidencial, pero lo que me ha llegado por otras fuentes. O sí, o lo que eh, intuyes, o qué crees que piensa esa gente. Tú Él también hablaba de eres... Europa del Este, la parte de la Unión Europea de Europa del Este que se la quedaría Rusia y las otras partes no he podido ver lo que dice, pero me imagino, bueno, está ahí Turquía con Chipre, algunos ¿Y hablan de, nosotros? no lo sé, pero es posible que tal y como se está configurando este bloque de Norte de África, hay algún tipo de sur de Europa, Unión Latina. En su momento, en la época que Roberto lo conocerá por el tema Francia, cuando estaba Luis Napoleón Bonaparte, en el siglo XIX, contra el que Marx escribió, por cierto, el Brumario de Bonaparte, planteó una unión latina y se lo sugirió esta idea a un español que era Donoso Cortés, que era asesor de Luis Napoleón Bonaparte, y le planteó la idea de una unión latina frente al mundo germánico, de que Francia, España, Italia, Portugal se confederaran de algún modo, ¿no? Incluso, Llegó a haber recientemente, más yo creo que en los años 60, 70, 80 o algo así, creo más 80, una unión latina también que era como una especie de, como la Secretaría Iberoamericana, que había una especie de cooperación interestatal, pero después eso quedó al margen. ¿Por qué? Porque ahí Francia lo que hacía era excluir la francofonía y meterse con Italia en el ámbito iberoamericano, ¿no? Cuando en realidad ese ámbito, lo natural es que no lo lidere París. Puede estar, a lo mejor en un ámbito latino, pero lo tiene que liderar, pues, probablemente más Brasil que otro estado importante que España o Portugal, pero tendría que ser alguien iberoamericano, ¿no? Después, si incluimos todo de la Unión Latina, ahí ya sí que tienen más que decir. Y bueno, y lo latino, que es tan polémico, ¿no? Por lo latino que nos viene de allí, de Estados Unidos, y lo latino del romano también, que nos llevaría al camino que estamos debatiendo todo esto, ¿no? ¿Tú eres pesimista en el futuro de la Unión Europea, Hassan? todo indica que sí. O sea, la Unión Europea tiene dos titanes, dos tenazas que decía Heidegger que Europa, lo decía en su época, ¿no? El americanismo y el bolchevismo lo llamaba él, Rusia y Estados Unidos, y sigue siendo igual. Son dos tenazas que están pues sobre Europa acechando y vemos que estos movimientos populistas de extrema derecha reciben financiación rusa a través del Banco Húngaro. Le Pen lo ha recibido, interfirió en las elecciones francesas. Vox recibe dinero del Banco Húngaro controlado por Rusia. El propio Bell, que era un pastor mormón del partido de Farage, reconoció que recibía, o sea, que estaba siendo sobornado por Rusia y por lo menos 40.000 euros, que es poco, pero por lo menos eso se ha podido demostrar que se lo entregó Rusia y era un europarlamentario del partido de Farage, que fue uno de los impulsores del Brexit y que ahora pues se ha reconvertido en otro partido, Reform UK, y que las encuestas le dan como ganador, ¿no? De Gaulle, que lo habéis citado, se oponía a la idea de la Unión Europea si Inglaterra no se integraba con una moneda común. Pero no hicieron caso y ya vimos cómo acabó después del mayo 68, ¿no? También se oponía, por cierto, al Estado de Israel, de Gaulle, y bueno, acabó mal. O sea, Europa está dominada por los angloamericanos de un lado, por Rusia de otro. O sea, como que volvemos a lo del muro de Berlín, ¿no? Ese es el panorama que veo, ¿no? Lo del todo el Roberto, yo creo que tú eres un poco menos pesimista, podríamos decir, ¿no? Sí, en cierto modo, a ver, no me escondo como un avestruz. Sí que veo que planean ahí las dos grandes águilas de siempre, digamos, ¿no? El águila rusa y el águila americana, como hemos mencionado antes. Pero yo creo mucho en el proyecto europeo y creo mucho en que Europa tiene muchos mimbres para resurgir. Quiero decir, Europa, no hay que olvidar que hasta hace 4 días era realmente el centro del mundo. Es decir, no olvidemos que hemos sido realmente, para bien y para mal,
en algunas ocasiones, pero muchas ocasiones para bien hemos sido realmente el faro, donde se miraba a todo el mundo. No hay que olvidar que las élites del mundo entero todavía vienen a educarse aquí, eso no hay que olvidarlo. Muchos E hijos, incluso la disidencia de correcto, Occidente está hecha con pensamiento de Occidente, en gran exactamente. medida. Exactamente. A ver, es innegable que Occidente ganó hace mucho tiempo. Si hubo algún día una guerra mundial para ver quién imponía su cosmovisión, la cosmovisión europea occidental ha ganado hace muchísimo tiempo y se ha instalado en el mundo entero, ¿vale? Eso ya es una victoria incontestable que ya no nos la pueden quitar nadie, ¿no? Ya te digo, yo no sé si es para bien, si es para mal, como todo en la vida, como todo en todo lo que produce el ser humano siempre es contradictorio. Evidentemente que en esa aventura mundial que España lideró. De hecho, no hay que olvidar que nosotros, los españoles, hemos liderado esta aventura en buena medida. Hubo bien y mal, luces y sombras, cosas buenas y bonitas y cosas malas y feas, pero el hecho es que al final se conquistó el mundo. Es decir, la cosmovisión europea conquistó el mundo, está ahí para siempre, yo creo, sinceramente, para siempre. Ha dejado unas huellas indelebles y evidentemente esto no se borra del día a la mañana. Si todavía hablamos de Roma, y Roma hace, yo sé, hace muchísimo tiempo que cayó, ¿vale? Muchísimo tiempo. Oficialmente yo diría que fue el imperio, digamos, bizantino, ¿no? El último representante, digamos, pero realmente hace muchísimo tiempo y todavía la influencia romana, y todavía nos podemos considerar como romanos con todas las de la ley sin problema. En muchos aspectos somos todavía romanos, imagínate. Entonces, la influencia de Occidente y la influencia que ha dejado a través del mundo y que sigue dejando a través del mundo es tan grande y tan potente y los inputs están tan metidos en la mente de cualquier habitante del planeta hoy en día que es imposible de derrotar esto, ¿no? O sea, fíjate, es que aunque nos derrotaran, digamos, es decir, vamos a imaginar un gran conflicto que al final Rusia y sus aliados, turcos, tal cual, consigan, digamos, entrar victoriosos ahí por les Champs-Élysées de París y declaren la derrota oficial de Europa y por Roma y por Madrid y todo esto, eh, el escoldo, o sea, es decir, las cenizas de nuestra civilización están grabadas, tatuadas en su piel, en su sangre. Es decir, no se la van a poder quitar encima. No, y Pasó tendrán con su Grecia, disidencia interna en sus propios claro, países claro, también. claro. Pasó con Grecia, acordaros. O sea, Grecia, Roma, derrotó a Grecia, la incluyó en su imperio, pero nunca se pudo quitar el estigma de Grecia. Es decir, la Grecia clásica y los romanos se educaban a la griega. Es decir, la élite romana se educaban con todavía inputs griegos, ¿no? O sea, que eso no se va a poder quitar ya nunca, jamás. Entonces es una cosa que ya queda. Eh, entonces, claro, gracias a esto y con esa gran, digamos, herencia que tenemos, solo hace falta un pequeño clic, un pequeño voluntad política unida con, digamos, acciones concretas en el terreno para un resurgir. Yo creo que está muy claro. O sea, es decir, lo que pasa es que no nos tenemos que equivocar, no tenemos que cometer errores del pasado, tenemos que, digamos, gestionarlo de una forma, evidentemente, con un corazón, digamos, mucho más abierto, con el conocimiento abierto, no tener miedo a incluir, digamos, diferencias religiosas, etcétera, de colores de piel, no tenerle miedo a esta mezcolanza, porque Roma no tuvo miedo a mezclar todo eso. Y hizo bien no teniéndolo. Y respetar incluso las diferencias. Y si se hace con esa visión, yo creo que Europa puede resurgir su ceniza y además embarcar en el tren al norte de África tranquilamente. Pero es que, claro, ellos tienen que vernos también como un actor racional, potente, inquebrantable en sus valores, y entonces ellos nos seguirán, nos volverán a seguir. Ya lo hicieron en su momento, ya lo hicieron. Y sus élites nunca lo han dejado de hacer de una forma o de otra. Entonces, de alguna forma, lo que pasa es que ahora ven a una Europa que zozobra, una Europa que no se asegura de sí misma, un europeo que está ahí un poco desconstruido, ¿vale? Que ni siquiera reivindica su romanidad y su... Entonces, claro, ven que estamos ahí como un poco despistados y entonces como los cantos de sirena de cualquier matón del patio que les parece un poquito más firme, como que les atrae, pero solo basta que nosotros volvamos a creer en nosotros mismos para que ellos vuelvan a creer en nosotros. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo muy, muy claro. Lo que pasa es que es esto, que de momento estamos todavía un poquito en la zozobra, pero bueno, igual, mira, gracias a la administración Trump nos quitamos un poco la caraja de encima, ¿eh?
O sea, nos quitamos un poco la caraja de encima, solo que espero que ganen los buenos, porque evidentemente hay fuerzas, que hay, por ejemplo, ha mencionado Hassan, las fuerzas que menciona Hassan de gente que cobra de Rusia y todo eso, cuidado, que no son los amigos. Eso es una quinta columna fabricada por Rusia y por enemigos de Occidente, que evidentemente ellos lo que harían es de actor para la destrucción, no para lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo son otros actores, no son estos actores, no es la Grecia de Orbán, desde luego. No es todo este tipo de gente, porque esos pertenecen a un movimiento mucho más insidioso que sería un poquito, que tiene vínculos muy grandes con el supremacismo blanco, que Putin pertenece a ese movimiento. A no confundir con neonazismo, ¿eh? No son neonazis estructuralmente hablando, ni de pensamiento exactamente, pero sí que hay un movimiento de supremacismo blanco que Donald Trump, en la administración Trump, hay mucha gente metida de ese palo, y Orbán y toda esta gente, incluso el mismísimo Vladimir Putin, pertenece de alguna forma a ese tipo de movimiento. Eso no hay que olvidarlo. Y es unas contradicciones, ¿sabes? De unas, digamos, ahí hay un poco la lucha, ahí lo mencionaba con Raúl, estoy acabando de leer, ya lo tengo ya casi acabado, un libro muy interesante de Dodds, perdón, con D, y habla de qué es lo que se cargó a Grecia, ¿no? Que por qué Grecia cayó, ¿no? Y habla mucho de que porque la gente dejó de creer en la racionalidad, dejó de ser racional, dejó de creer en el progreso de alguna forma científico y dejó de, digamos, se asustó ante el progreso y volvieron a la superstición y a lo irracional, ¿no? Y de ahí el título del libro, por cierto, Grecia y lo irracional, ¿no? Y estamos ante ese viraje, ¿eh? Cuidado, estamos ante ese viraje. No por nada hay terraplanistas otra vez y gente por el estilo, porque estamos en un viraje peligroso que debemos de saber maniobrar bien la máquina para no derrapar y para seguir en la senda de la razón, digamos, Bueno, y probablemente a lo mejor los europeos del sur sí que podamos crear como una especie de liderazgo de tercera vía entre el mundo un poco más, vamos a decir, hiperracional y los hiper emotivos, o una tercera vía un poco, ¿no? de razón vitalista, quizá, ¿no? sí, para no caer tampoco en la racionalidad Claro, que claro. tanto daño ha traído. También. Hassan, comenta tu Sí, visión. sí, una tercera vía entre Francia y su jacobinismo típico y el mundo anglosajón pragmatista, ¿no? Yo quería apuntar, pues, tres ideas positivas en el sentido de pervivencia de lo occidental o europeo y una pesimista, ¿no? Primero empiezo por la pesimista. La pesimista es que se está hablando mucho, Trump en su momento, Marco Rubio lo ha vuelto a repetir, ha dicho, por cierto, esto de que Estados Unidos es hijo de Europa, lo que mencionaba Roberto antes, es el gasto militar, ¿no? El gasto militar que se le exige y se le pide a Europa ahora es un gasto que, sobre todo para los países del sur, es inasumible, a no ser que se extraiga, que se recorte de partidas sociales. Entonces, hay dos problemas aquí, ¿no? Encajar el rompecabezas de cómo cuadras el presupuesto, porque ese gasto militar que se debe lograr, que se debe disparar, ¿no? El 5% piden. España ahora mismo creo que está solo en el 2%. Subir eso implica que tienes que recortar. Que tienes que recortar de funcionarios, de pensiones, de prestaciones sociales. Es un coste demasiado alto, sobre todo para Europa del Sur. España, Italia, Portugal, Grecia, Alemania quizás se lo pueda permitir, Francia no lo sé, pero es un coste muy duro, ¿no? Y claro, cuando Europa le decía a los venezolanos no vale la pena que por vuestra soberanía y vuestro orgullo nacional resistáis al gringo, porque el precio a pagar por mantener vuestra soberanía es el hambre, el bloqueo y a efectos pragmáticos os conviene más dejar de ser idealistas y aceptar el hecho consumado del imperialismo americano porque hay que comer, pues ahora a Europa se le podría decir lo mismo. El idealismo de mantener la supervivencia del proyecto europeo, si eso implica un gasto militar que no nos podemos permitir, sobre todo para Europa del Sur, y que las cosas del comer, como dicen los políticos, se recorte ahí en sanidad, en educación, en pensiones, y eso es un problema gordo. Es un problema gordo que vamos a ver cómo y hasta qué punto si vale la pena luchar para perder eso. Mucha gente no firmaría y preferirían ser rusificados o angloamericanizados o lo que fuera, ¿no?
ese es un tema que está ahí, la pelota en el campo de los políticos. Y respecto a cuestiones, luego ya si podéis comentar lo que os pensáis de esto, pero respecto a 3 puntos positivos, y acabo, uno, que Occidente juega un papel, el Occidente simbólico, más allá del marco de la Unión Europea, en el escenario, por razones geopolíticas, metapolíticas, esotéricas, que nos llevarían muy, muy lejos, pues Occidente no deja de ser el centro del mundo. No deja de ser, todo se ha ido desplazando históricamente hacia lo occidental. En el siglo de oro español se decía, basándose en fuentes bíblicas, que todo se va desplazando, que Hegel lo decía, ¿no? La providencia se va desplazando y Estados Unidos es la tierra de provisión del futuro, y así ha sido. O sea, hay un desplazamiento hacia lo occidental. Lo occidental sigue estando ahí y va a estar pues hasta periodos escatológicos, según varias fuentes, pero que nos sacaríamos del tema, ¿no? La Shejina para el judaísmo, que aparece por Occidente, el Mehdi, que aparece en Occidente también, en el Islam, etcétera, etcétera. Y bajando un poco a la tierra, pues Occidente, aunque Europa desapareciera como institución, sí que seguiría gozando de su capital simbólico, no solo por la tecnología, la IA, las universidades, las monarquías, ¿no? Los Borbones, Windsor, Habsburgo, siguen teniendo un prestigio mundial increíble que seguirían estando ahí de una manera u otra, aunque Europa desapareciera. Y Roma, ¿no? El Vaticano, que no hay que olvidar que el Vaticano es, junto a Japón y Marruecos, son las 3 jefaturas de Estado más longevas, que superan los 1000 años, tanto si entendemos la monarquía marroquí como el imperio jerifiano, el Vaticano desde su fundación, y el imperio japonés, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial ha quedado como florero, ¿no? El emperador japonés, pero serían unos jefes de Estado milenarios. Y claro, es un capital simbólico que, aunque la Unión Europea desaparezca, eso va a estar ahí, ¿no? Lo de que siempre se sigue hablando de Roma, ¿no? Y la tercera cuestión por decir así, positivismo para el proyecto europeo, es que últimamente se vuelve a hablar, hace tiempo se hablaba y ahora se ha recuperado la idea del concepto de ciudades-estado. Y yo creo que quizá el futuro de Ceuta y Melilla, que preguntabas al principio, iría por ahí, ¿no? En el futuro que habrá alguna especie de cosoberanía y de algo de tipo ciudad-estado. Barcelona siempre se ha postulado, ha habido ciertos lobbies en Barcelona, gurús que han hablado de la idea de configurarse en una especie de polis, ¿no? de ciudad-estado barcelonesa, que con esa idea de una ciudad-estado, aparte, haría la cuadratura del círculo, ¿no? Porque conseguirías mantenerte en España al mismo tiempo que es una especie de soberanismo que saciaría las ansias de cierto catalanismo, pero no es Cataluña, sino que es Barcelona, entonces ahí como una tercera vía. Y esto de ciudad-estado pues le puede interesar a Barcelona, a muchas capitales, volverse una especie de Mónaco, y eso sí que podría, ahí podría pervivir la idea europea en esas ciudades-estado, o sea, coger el espejo de Andorra, ¿no? Por ejemplo, o Mónaco. Y claro, a las grandes potencias sí que les interesaría que eso siguiera siendo un poder, porque no tendría una competencia militar, pero sí que sería un polo cultural, un polo comercial, tipo Singapur, un polo fiscal. Sí, una Singapur, exacto. Convertir Singapur. Barcelona, varias ciudades clave en ciudades-estado tipo Singapur. Y yo creo que vamos a eso, que vamos a una singapurización de las grandes capitales, al menos las que son así. Hombre, si lo planteas porque hay unos grados de concentración en las ciudades que llega a un punto en el que tienen que tener un estatus casi con política exterior y eso vale. Pero claro, pensar que los estados-nación se van a disolver así por así, de por medio tendría que haber por lo menos una guerra o pues eso, un casi final del mundo nuclear o algo así, ¿no? Yo no lo veo así tan automático. Sí, por dinámica demográfica, por ejemplo, Madrid, que pues eso que hablan de Madrid DF, de que realmente está absorbiendo una cantidad de gente brutal, que claro, va a ser como un estado paralelo, igual que a lo mejor Barcelona en relación a Cataluña. Por ahí sí, pero lo otro yo lo veo como ya que se hubiesen hundido todas las cosas. Bueno, por la vía legal, constitucional, un cambio de estatus que se votara, que la naturaleza de las cosas nos acabara llevando a esa situación.
por lo que Mm, tú dices de que ya, digamos, de facto ya son eso, ¿no? Porque el dumping fiscal que hace Madrid, ¿no? Que se habla de la armonía fiscal, pues ahí hay un conflicto, ¿no? Entre Madrid y lo mismo Barcelona con Cataluña, ¿no? Entonces, quizá todos saliéramos ganando, tanto la España vaciada como la Cataluña interior, sí, pero no hace falta que sea rupturista. Podría hablarse de algún tipo de federalización no rupturista, como un Estado libremente asociado o que sigue reconociendo la a monarquía, ver, alguna fórmula. bueno, hombre, esas ciudades, pues eso, megalópolis y eso, pues sí, entiendo que puedan tener o a lo mejor unas prerrogativas especiales, sobre todo por su papel internacional que puedan tener, pero no para empeorar la situación del entorno y en todo caso también estarán interesadas en influenciar su entorno, sobre todo ahora en espacios en disputa y de geopolítica. Es decir, estamos hablando de viabilizar la geopolítica de España, tampoco lo podemos ver que eso pues, puede ser un pronóstico, pero no puede, es indeseable en el sentido de que eso puede llevar a una fragmentación y a reducir influencia en el mundo, ¿no? Y bueno, ya para ir a la intervención final, quizá esta serie pueda tener más y quién sabe si la actualidad, espero que más adelante la actualidad nos dé la razón y se abra este debate un poco más con cosas frescas, ¿no? Que den audiencia, ¿no? Que levante el interés. Eh, ¿De qué manera creéis que pues eso, los ciudadanos les puede interesar el fomentar los vínculos en el ámbito del Mediterráneo? ¿De qué manera crees que se tiene que levantar la conciencia de que la gente mire también, ¿no? A ese ámbito, no solo mire a través de los Pirineos, sino que mire también a Portugal y al Atlántico, pero que también mire al sur y que mire también pues al oriente más próximo, ¿no? Roberto. Pues sí, claro, una de las, digamos, de las, bueno, cosas claves que habría que plantear ahí es, yo creo que la inmigración, fíjate tú, la inmigración puede jugar un papel clave, precisamente. Bien cogida y bien entendida, la fuerte inmigración que tenemos en Francia, precisamente, en España, que empieza a ser notable, en Italia, no creas, también hay mucha gente de África, evidentemente, en Italia, y en menor medida, pero también hay americanos. En España tenemos más americanos, evidentemente, ¿no? Tanto sudamericanos como digamos, eh, otro tipo de nacionalidades. La inmigración puede ser pues, un punto clave, tanto de los nacidos ya en territorio europeo y latino, en ese caso, si hablamos más de nuestro ámbito más latino, como digamos, los que ya llevan un tiempo con nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que lo que transmiten, a nivel de calle, a nivel de calle, las amistades que puedo ir haciendo y con la gente que voy hablando, ahora mismo estoy hablando con muchos marroquíes precisamente, porque yo vivo en una zona donde hay muchísima presencia de marroquíes y la verdad es que, bueno, mi peluquero es marroquí, yo qué sé, tengo clientes marroquíes, ahora mismo en mi entorno hay muchísima gente de Marruecos, ¿no? Precisamente. Y la verdad es que incluso la gente de más a pie que os podéis imaginar, tienen una conciencia política importante y no son nada tontos y piensan en esas cosas y transmiten esas cosas. Y yo me imagino que los debates de las cenas familiares, en los donde frecuentan los bares, donde se ven, se frecuentan, porque además la cultura de hablar sí que es una cosa que lo tenemos todos los mediterráneos. Nos gusta mucho hablar en torno a un café, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, las tertulias, es algo muy nuestro, muy del Mediterráneo. Se habla mucho en el Mediterráneo, ¿no? Y bien, en muchas ocasiones, ¿no? Se debate, se expone, ¿no? Sin rubor, digamos, y sin vergüenza y sin ningún tipo de cortapisas, normalmente, pues sentimientos, se comporten ideas políticas, ideas de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que yo veo que esta gente tienen ganas de cambio, muchos de ellos tienen ganas de integración, pero sin perder el orgullo, evidentemente, de su procedencia y de su religión.
en muchas ocasiones, pero se dan bien cuenta, no son nada tontos, que al final la única salida es la unión. De una forma o de otra, ellos se dan cuenta que su futuro está aquí y que solamente ellos van a poder mejorarlos de ahí. Y de alguna forma o de otra, esta semilla, bien regada y bien cuidada, es la semilla que puede dar al final con esa unión. Fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que hay que cuidarla bien y hay que digamos, darle cariño y fomentarla, ¿no? No maltratarla, no justamente ir, digamos, hacia la confrontación, hacia la, digamos, darse la vuelta, ¿no? Darse la espalda los unos a los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí, fíjate tú, Hassan, por ahí es donde yo veo una posible salida. Hassan, última intervención. Sí, para acabar, bueno, ahí quería citar un hadiz que dice: el peor de vosotros es aquel al que su vecino le teme, ¿no? Y cerrando con eso, pues decir que hay unas reglas de buena vecindad, de las que siempre habla el Reino de Marruecos y el Gobierno de España también, el Reino de España, que conviene que los vecinos no se peleen entre ellos, porque los riesgos son grandes, ¿no? Nadie quiere un vecino enemigo, ¿no? Nadie quiere un vecino enemigo. Decía Jiménez Caballero que la regla de la geopolítica era llevarte mal con tu vecino, pero bien con el vecino de tu vecino. Claro, eso lleva a la confrontación. Lo ideal sería vecinos bien avenidos. A todo el mundo le interesa, a una parte, a las dos orillas del Mediterráneo, a nivel comercial, económico, humano, demográfico, migración, etcétera. A nadie le interesa tener ahí un vecino peligroso, ¿no? Entonces, lo natural es que acabemos pues por llegando a algún tipo de acuerdos. Habría que ver de qué tipo. Todo eso pues ya, claro, es importante que nadie se siente ni en una parte ni en otra, que es avasallado o desarraigado de su identidad. Si eso se tiene en cuenta, pues las sinergias serán positivas. Muy bien, pues lo dejamos por aquí y esperemos que, pues, que cada vez en más canales de YouTube, hasta donde llegamos, o por lo menos algunos políticos, algunos intelectuales, pues empiecen a tocar estos temas, porque muchas veces eso, estamos aquí en debates muy internos, cotidianos, ensimismados, ¿no? Y esperemos que nuestros políticos aprovechen también, pues, esa posición privilegiada que tiene la península ibérica para lanzar esos debates a norte, sur, este y oeste y aprovechar nuestros activos culturales, históricos para pues desplegar pues a lo mejor lo que puede ser una estrategia de sobrevivencia para los próximos decenios. Pues bueno, este debate es un debate completamente abierto que tendrá sus siguientes capítulos, sea en este formato, sea en otro. Continuamos en nuestros canales de YouTube con Roberto en Desencriptando la Realidad y con Hassan Izquierdo en Islam Morisco Español y en el Trapecio TV. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Nada, que vaya bien. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.